Por favor. Ya, su compañero pregunta, tengo una consulta en la sala 2. Dice, los proyectos de organismo internacional como ser el Banco de Desarrollo, CELAC, ONU, ¿de qué manera realizan los análisis y evaluación de los proyectos o se basan en parámetros gubernamentales? Ejemplo, SAID implementa un proyecto de desarrollo alternativo en el trópico, el cual no resultó. Eh, USAID en su momento, bueno, no conozco de ese proyecto, pero sé que aparte de los parámetros gubernamentales del país, utiliza técnicos que ellos contratan. O bueno, tienen una sucursal aquí, que un organismo acá que les ayuda a contratar técnicos especializados y ellos hacen el estudio y también se basan en esos parámetros gubernamentales. Tomemos en cuenta que los parámetros gubernamentales son en base a agencias que el mismo gobierno contrata. No vamos a criticar a quienes contratan, pero también hay que saber qué especialistas estás contratando y saber cuál es el currículum y trayectoria del estudio que están realizando. De todas formas, los proyectos sí pueden fracasar, sí, no pueden tener resultado, porque siempre hay ese grado de incertidumbre, siempre hay una probabilidad, hay un margen de error. Y podemos llegar, podemos entrar, porque saben que es como, digamos, como esos medicamentos que indican que tienen una probabilidad de efectos secundarios, puedes o no ser esa probabilidad. Es lo mismo los proyectos. Por eso los proyectos no son recetas mágicas y tienen sus grados de error, sus márgenes de error, en los cuales sí no puede, o sea, en los cuales no pueden resultar, sí, van a tener que cerrar, van a fracasar, pero que eso no los desaliente. Todo en esta vida es así, nada es seguro al 100%. Si bien puedes contratar al mejor analista, al mejor técnico especialista que te lo va a hacer el estudio, el análisis, las evaluaciones, la misma situación del entorno, las mismas personas, la misma coyuntura del país, del departamento, del municipio y lo que es cambiante y fluctuante puede afectar. Por eso las evaluaciones te dan un lineamiento de lo que puede pasar en el futuro, pero no te dicen qué va a pasar exactamente, te dan lineamientos donde tú tienes que tomar una decisión en base a la información. Por eso dicen que es asumir una responsabilidad en base a las decisiones. Todo es un riesgo en esta vida. Entonces, dicen que no arriesga, no gana, pero también no nos dicen que podemos perder. Así como podemos ganar, podemos perder, pero hay que estar conscientes y ser responsables de las decisiones que tomamos. Muy bien. Bueno, estábamos acá en la toma de decisiones, ¿no? Les decía que va a haber un grado de incertidumbre, no vamos a saber a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Voy a grabar en la sala 1, ya me estaba por olvidar. Muy bien, ya está grabado. Bueno, ya sí, ¿no? Donde uno toma decisiones en base a los elementos que se le designa. Si bien estos van a tener un análisis, no son decisiones al azar para los proyectos. De todas formas, hay que asumir el riesgo. Hay que asumir los riesgos que son inherentes en la vida. Hay que asumir esos riesgos, sí es positivo. ¿Para qué? Para aprender de ellos y llegar al éxito. Más se aprende de los fracasos que de los éxitos, porque de los fracasos tú tienes que ser consciente en dónde se ha fallado, buscar cuál ha sido ese punto de quiebre y saber enfrentarse. La buena toma de decisiones siempre va a ayudar a uno a poder vivir mejor. Siempre va a ayudar a que nosotros podamos mejorar el control que tengamos en nuestras vidas. Un buen profesional
debe tomar decisiones todos los días. Todos los días de la vida un buen profesional va a tomar decisiones. Algunas de esas decisiones pueden ser rutinarias, trascendentales, o intrascendentales. Pueden ser decisiones simples, que no son muy marcadas, mientras que otras sí van a tener que ser muy importantes porque pueden ser de gran repercusión, porque son decisiones drásticas que tienen que ver con las operaciones, con la misma organización. No son decisiones que se puedan tomar al azar, no son decisiones sencillas, pero sí ustedes van a poder manejar su propio voz, van a poder definir, ¿no? Y responsabilizarse sobre ello. Algunas de esas decisiones sí van a involucrar ganancias, sí. Van a involucrar pérdidas, sí. Va a involucrar el cumplimiento de objetivos, sí. Va a ver también si se va a incumplir la misión, las metas o de la misma organización, también. Bueno, hay que tomar en cuenta que las decisiones tienen efectos a futuro. También las decisiones pueden generar reversibilidad, tienen cierto impacto, está muy involucrada la calidad para tomar la decisión y también hay que tomar en cuenta la periodicidad. Es decir, cuando tú tomas una decisión debes tener en cuenta que esto va a tener efectos a futuro. Es decir, que va a tener que ver con los compromisos que tú tienes con las personas, el compromiso que tú tienes con la sociedad, cómo va a afectar esta decisión al futuro a tu organización, si este efecto que va a estar en tu organización va a ser a largo, corto plazo, si se tiene que considerar tal vez el nivel de la decisión, va a haber muchos afectados, ningún afectado, si son decisiones, digamos, que puede tomar otra persona o sí la tienes que tomar tú en la organización. Entonces, tiene mucho que ver con esos efectos al futuro, ¿no? También la reversibilidad. ¿A qué se refiere reversibilidad? Se refiere a la velocidad con que una decisión puede revertirse. Es decir, he tomado una decisión, pero ¿puedo retroceder? Decir, no, no, todavía cambiemos de rumbo porque me he dado cuenta de este otro punto, de este otro elemento que sí afecta. Entonces, hay que tener muy en cuenta la reversibilidad, es decir, si se puede revertir la decisión. Y si o es muy dificultoso revertirlo, se lo puede cambiar o una vez que tomes la decisión no hay paso atrás. Entonces no puedes cambiar, no puedes revertir, es muy difícil, tienes que tomar en cuenta eso. Entonces se recomienda tener mucho tacto cuando son decisiones de gran magnitud que no sean fáciles de revertir, es decir, que no puedas retroceder y cambiarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora sí, si son decisiones que se pueden revertir fácilmente, que ya puedes cambiar el rumbo, no hay ningún problema. Sí, es este tipo de decisiones que tienen reversibilidad, es decir, que se pueden cambiar, se llaman decisiones de bajo nivel. Y aquellas decisiones que no tienen vuelta atrás son decisiones de alto nivel. El impacto. Bueno, el impacto se refiere a qué otras áreas, qué otras actividades, qué otros elementos están involucrados con tu decisión. ¿Vas a afectar a todas las áreas, a todos los departamentos? Es una decisión de gran impacto, es decir, llega a todos o afecta a unos cuantos o no afecta a nadie. Entonces, una decisión de bajo nivel es cuando no se asocian muchos involucrados, es decir, la cantidad de personas que son afectadas de esta decisión son muy pocas o casi nulas y son de gran impacto cuando las personas afectadas son considerablemente multitudinarias, ¿no? Entonces, se habla en términos subjetivos, no cuantitativos. No les puedo decir de 1 a 10 es gran impacto, no. Mucho tiene que ver con el tipo de proyecto que se está elaborando. Por ejemplo, un proyecto, una decisión que puedan tomar de elaborar un proyecto, tal vez, en un hipotético caso, un proyecto puede afectar a viviendas aledañas, a más de una vivienda y en esa vivienda puede haber una familia numerosa. Puedes dañar fauna, flora de gran magnitud,
que no pueda ser restituida. Entonces hay un impacto grande. Cuando no puedes restituir, cuando no puedes dar vuelta atrás, cuando puedes perder especies, cuando puedes afectar de manera irreversible el medio ambiente, generas un gran impacto. Y aquí hay dos elementos. Bueno, la calidad. La calidad quiere decir que tienes que tomar en cuenta las labores que realizan, que van a realizar y realizan en tu proyecto, ¿no? También los valores están muy enfocados en la calidad. También aquí en la calidad no se olvidan de los elementos legales. Hay principios básicos también de conducta que están relacionados con lo ético y moral, ¿no? La calidad, la imagen de la organización, mucho tiene que ver con la parte moral, ética, de atención, los servicios, también cómo cumples tú con tus deberes legales. Esto ayuda mucho, ¿no? A que tu imagen venda que tu producto, tu servicio, el proyecto es de calidad, porque va a tener impacto. Hay muchos factores seguramente que aquí van a estar involucrados y tienes que tomar una decisión de alto nivel porque la calidad es muy importante. Perdón, periodicidad. Se me va la voz, no sé si por el clima. Bueno. Bueno, la periodicidad corresponde a la frecuencia de la decisión que se toma. Puede ser frecuente o no. Una decisión puede ser, digamos, de alto o bajo nivel, dependiendo de la frecuencia. Si no es frecuente, es de bajo nivel. Si es o sea, perdón, si es frecuente, si es algo rutinario, muy consecutivo, la periodicidad de la toma de la decisión es de bajo nivel. Y cuando es de mayor nivel, es decir, decisión de mayor nivel es cuando la decisión excepcional, es excepcional, digamos, una vez en tu vida vas a hacer eso, vas a tomar la decisión. En el caso, a ver, ejemplos para que me puedan entender la periodicidad. Una decisión de bajo nivel, ya tal vez, no voy a decir el ejemplo en proyectos, sino en una empresa. Que tengas, bueno, si bien hay un programa de capacitación que se realiza en tu empresa, un gerente puede tomar la decisión frecuentemente de, digamos, hablando de una empresa que tenga, digamos, 3 plantas. Un gerente puede decidir si la capacitación van a ejecutar a las 3 plantas, una por una, o solamente a una planta, dependiendo de la capacitación. Pero las capacitaciones están programadas y dependiendo también de la carga laboral y las actividades que se tenga en la empresa, mensualmente el gerente va a decidir entre qué plantas se va a realizar la capacitación. Es una decisión frecuente que toma, ¿ya? Una decisión excepcional, digamos, vamos a ponernos en el caso más crítico. La planta, el sindicato de la planta entra en huelga de hambre. Por excepcionalidad, el gerente puede decidir cerrar la planta, negociar con el sindicato, entrar en temas legales y juicios o contratar nuevas personas y atenerse a las consecuencias. Pero es que esa situación no pasa constantemente, no es algo frecuente, no es algo que pasa todos los días, entonces, o todos los meses. Entonces, son situaciones que se dan extraordinariamente, excepcionalmente. Entonces, son decisiones de alto nivel por la periodicidad. Esa parte se puede entender, ¿no? Aquí les doy un resumen. Dice, tomar decisión de alto nivel va a requerir seguir un proceso serio de análisis, que no son decisiones a la ligera, búsqueda de alternativas, planificación, ejecución y evaluación.
Son decisiones que afectan al futuro, decisiones difíciles, difícilmente reversibles, decisiones de amplio impacto, llegan a mucha gente, decisiones que afectan a numerosos factores relevantes de calidad, pueden afectar tal vez a la calidad del producto, a la calidad del servicio, a la imagen de la empresa, y son decisiones excepcionales que se pueden tomar una vez, no son consecutivas. Tomar una decisión de bajo nivel requiere poco esfuerzo y se puede tomar en poco tiempo, no necesitan gran análisis. Son decisiones que no afectan al futuro, decisiones reversibles, decisiones de escaso impacto, decisiones que afectan a pocos factores relevantes de la calidad, digamos como cambiar la etiqueta de un producto. No va a afectar la calidad, va a afectar a la imagen, pero no son trascendentales, no por cambiar la etiqueta tu producto ha dejado de ser bueno. Decisiones que se toman frecuentemente, pueden ser decisiones día a día, semanalmente, mensualmente. Entonces tienen una periodicidad más corta. Tipo de decisiones. Antes de entrar a esta parte, porque hay diferentes tipos de decisiones, vamos a ver dos pequeños videos. Uno es de 6 minutos y el otro también de 6, que tiene que ver mucho con las decisiones que se toman tanto en la vida como en una organización. Y uno de ellos es un filósofo profesor que indica que se pueden hacer dos preguntas para tomar buenas decisiones. Pero entre los videos vamos a ver primero la que es individual. Voy a pasar acá. ¿Va? ¿Qué pasó? Ay, ya. Ay, no, era compartir que he hecho. Compartir una pestaña. ¿Pueden ver la pestaña de YouTube, la sala 1 y la sala 2? Chinge. Ya. No sé por qué hay un parpadeo en esta otra pantalla, me hace dar la sensación de que no están pudiendo ver. A ver. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde va tu vida? El lugar donde estás hoy tiene mucho que ver con tus pensamientos, con tus hábitos, con tus creencias del pasado. Y la pregunta es, ¿estás satisfecho con la dirección que sigue tu vida? Seguro que hay aspectos de tu vida que te gustaría cambiar o mejorar. Ese es el motivo por el cual tomas tus propias decisiones, aunque a veces las cosas no ocurren como esperabas. Hay elementos que te condicionan y que te frenan: los miedos, las creencias limitantes, las dudas. ¿Cuántas veces el miedo no te ha permitido hacer aquello que realmente deseabas? A todos nos ha ocurrido alguna vez. ¿Y cuál es el secreto de los ganadores? Su secreto es afrontar las cosas que les dan miedo y así conseguir superarse a ellos mismos. Si quieres lograr algo que nunca has podido conseguir, tendrás que empezar a pensar en convertirte en la clase de persona que no has sido hasta ahora, pero que puedes llegar a ser. Todos tenemos un gran potencial para progresar. Así que si lo que quieres es dar ese giro a tu vida, ¿cuál sería la primera cosa que deberías hacer? El primer paso es descubrir por qué quieres cambiar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué vas a tomar esta decisión? ¿Qué quieres lograr? Es lo que llamamos los sueños. Son nuestros porqués de la vida, el combustible de nuestro motor, lo que nos estimula y lo que nos genera la ilusión necesaria para luchar por aquello que deseamos. Por eso hay que tenerlos siempre muy presentes, cada día, definirlos y visualizarlos claramente para evitar que nuestros miedos nos hagan olvidar nuestros sueños. Porque si olvidamos nuestros sueños e ilusiones, se nos acaba el combustible y nos paramos. Cuando sabemos lo que queremos y nos enfocamos en ello,
Esa visión genera la fuerza necesaria y la motivación para seguir avanzando siempre. El segundo paso es tomar una decisión y un compromiso firme. Hay personas que a veces no reaccionan hasta que caen en un pozo profundo y es en ese momento cuando consiguen ver claramente la salida. Ese hecho se convierte en la plataforma de transformación de su vida. ¿Cuál es el factor que marca la vida de una persona para dar ese vuelco radical en su existencia? Ese factor es su poder de decisión. La diferencia entre aquellos que se dejan llevar por el entorno y los que toman decisiones conscientes. ¿Y cómo haces? ¿Qué tomas para ser feliz y tener esa energía?, preguntó alguien. Decisiones. Tomo decisiones. Y así es. La calidad de las decisiones que tomes hoy determinará la calidad de tu futuro. ¿Pero qué decisiones son las que tienes que tomar para dirigirte a donde tú quieres? Pues seguramente aquellas decisiones que estás evitando. Lo que pasa es que si no tomas esas decisiones, la vida las tomará por ti y probablemente no serán las que necesites. Eres libre, libre para elegir. Toma decisiones y atrévete a cambiar. La familia, la educación que recibiste, el entorno en el que creciste, las relaciones, los amigos, el trabajo, todas estas cosas han construido tu pasado, la percepción que tienes de ti mismo y han generado una serie de creencias que son el filtro a través del cual observas e interpretas el mundo. Estos elementos te condicionan hasta cierto punto, pero no eres prisionero del pasado. Tu pasado no determina tu futuro, sino las decisiones que tomas cada día, ahora, en este momento, en el presente. Así es que el pasado sería como esa estela que deja a su paso un avión en el cielo, pero que no controla ni dirige sus rumbos, sino que es el piloto quien decide hacia dónde se dirige en cada momento. Tú eres ese piloto. Tú, con tus decisiones, puedes cambiar el rumbo de tu vida. ¿Estás satisfecho en este momento con la clase de persona que eres? ¿Te gustaría progresar? Independientemente de tu respuesta, nos pasamos la vida cambiando, nos guste o no nos guste. A veces el cambio es negativo y otras veces es positivo. Pero lo bueno es que siempre podemos mejorar. Cada vez que tomas una decisión y emprendes un nuevo camino, la vida te pone a prueba. Es por eso que te encontrarás siempre con obstáculos que al principio te parecerán imposibles, infranqueables, con personas tóxicas que son los ladrones de sueños que te dirán: bueno, esto es demasiado difícil, mejor ni intentarlo, déjalo, no merece la pena, así no te decepcionarás a ti mismo. En ese momento más que nunca es cuando tienes que mirar hacia tus sueños, ya que el futuro pertenece a aquellos que se atreven a perseguirlos. Aunque debes de saber que tendrás que enfrentarte a tu mayor enemigo, tendrás que prepararte para la gran batalla. Tu mayor reto no está esperando ahí fuera. Ese gran enemigo está dentro de ti. A veces nuestra mente se puede convertir en ese peor enemigo cuando el miedo nos invade y ponemos en duda nuestras propias capacidades. Entonces, tu mayor conquista será la conquista de ti mismo. El entorno es otro factor a tener en cuenta. Si no tienes claras tus convicciones, quizás dejas que el mundo exterior domine tu mundo interior. Por eso hay que fortalecer los músculos emocionales para aumentar la fortaleza mental y ser menos influenciables al entorno. ¿Y cómo podemos hacerlo? Para empezar, siendo más responsable con la información que eliges ver, leer y escuchar. Evita revolcarte innecesariamente en las noticias negativas sin que ello implique ignorarlas. Aléjate del grupo de la queja permanente y del grupo de la que está cayendo. Aléjate definitivamente de personas tóxicas y busca aquello que te influye de manera positiva, aquello que te inspira, lo que te enseña. Acércate a personas con iniciativas e ilusiones y todas esas cualidades que te ayudan a progresar y a evolucionar. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre es que tus pensamientos y tus emociones empiezan a mejorar. También tu actitud y tus expectativas, y aumenta tu creatividad y tu capacidad de ver y generar nuevas oportunidades. Y cuando tú comienzas a estar mejor, todo a tu alrededor comienza a estar mucho mejor. Aumenta tu fortaleza mental y puedes empezar a hacer que las cosas sucedan. Tu nuevo futuro te está esperando. No importa quién has sido hasta ahora, ni qué has hecho, ni dónde estás. Lo que realmente importa es quién puedes llegar a ser y en qué te puedes llegar a convertir y a dónde vas. Tienes que visualizar el punto al que quieres llegar y ver las cosas, no como son, sino cómo pueden llegar a ser. Ha llegado la hora de ponerse en marcha. Recuerda que lo más importante no son las cosas que vas a conseguir, sino la clase de persona en la que te vas a convertir. ¿Te has puesto a pensar sobre las decisiones que haces cada día? Mm. Vamos a continuar con el segundo video que está relacionado a las decisiones. Denme un minuto, por favor. Sea
Unido con otro video. Ya está. Muy bien. En el estoicismo hay una manera de entender la vida muy pragmática que nos puede venir muy bien en el siglo XXI como consejo a la hora de enfocar nuestro día a día. Epicteto decía que toda persona debería de comenzar planteándose lo siguiente para tomar buenas decisiones. ¿Qué cosas dependen de mí en la vida y qué cosas no dependen de mí en la vida? Entonces, cosas que dependen de mí en la vida y a las que le tengo que prestar toda la atención posible y tengo que mejorar en ellas mi toma de decisiones. Mis opiniones. Mis opiniones son mías, de nadie más, tengo que responsabilizarme de ellas y tengo que saber muy bien dónde las doy y hacia quién van dirigidas. Esto es fundamental en el siglo XXI cuando las redes sociales, la velocidad de transmisión del mensaje o de la indignación está por encima del análisis reflexivo. Entonces, la primera cosa que te dice Epicteto es: tus opiniones son tuyas, cuídalas, ¿no? Segundo, tus aspiraciones. ¿A qué aspiras en la vida? Es algo que tienes que decidir tú y tienes que decidirlo tú desde tus circunstancias y en tus contextos. ¿Cuál es el problema? Que al final las aspiraciones vengan desde fuera y tengas que importarlas. Cuando tú importas una aspiración a nivel personal o profesional, estás poniendo en manos de alguien externo lo que quieres hacer en la vida. Y eso te puede causar una gran insatisfacción. También dice Epicteto, sé consciente de tus limitaciones. Son tus limitaciones, por lo tanto, acéptalas como vienen, pero primero conócelas. Es decir, que no te vengan impuestas desde fuera, sino que seas tú el que seas capaz de manejar esas tus limitaciones. Y por contra, cosas que no dependen de ti y a las que no le deberías de prestar tanta atención o no te deberían de afectar tanto desde el principio, las opiniones de los demás. Es decir, los demás van a opinar constantemente de nosotros. Dice, bueno, intenta darle la medida oportuna a cada opinión. Yo en esto siempre añado, ¿no? Las personas que quieres y las que percibes que te quieren, sus opiniones son muy positivas para ti porque en realidad son personas que tienen aprecio, ¿no? Pero el resto de opiniones, y en esto las redes sociales están a la orden del día, pueden hacerte mucho daño, tanto positiva como negativamente. Y esto es algo que me gusta destacar cuando intento educar a nuestros chavales en el uso de las nuevas tecnologías. Si te vienes muy arriba cuando recibes muchos likes, si le das mucha importancia cuando las redes sociales te están encumbrando, a la primera crítica que venga también le darás importancia. Segunda cosa que no depende de ti, dice Epicteto, los afectos de los demás. Es decir, no puedes empeñarte en que te quieran ni en que gustes a todo el mundo. Así es que intenta buscar una identidad, pero no intentes que los demás tengan unas emociones hacia ti que tú consideres oportunas o no. Y la tercera cosa, que creo que también es fundamental, que una persona tiene que tener en cuenta que no depende de ella, son los logros de los demás. Es decir, hacia donde los demás vayan y lo que consigan no dependen de ti, así es que no dejes que te afecte y si además son amigos, alégrate por ellos. Pero no te obsesiones con igualar los logros de los demás, sino pon una meta en torno a ti y no en torno al otro. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la filosofía, cuando te vas a la parte pragmática, cuando te vas a las enseñanzas del día a día, puede ser un elemento maravilloso para el pensamiento crítico. Y en esta línea de ejemplo de pensamiento crítico, hay uno muy interesante que en el siglo XXI creo que debería de ser casi obligatorio en las escuelas de periodismo, pero también a nivel educativo en secundaria, y es que el pensamiento crítico tendría que funcionar a la hora de entender los titulares de prensa que se suelen dar o los titulares de las noticias que en algunas ocasiones impactan esa parte emocional. Y es que el vuelco hacia el lado emocional que está surgiendo en los medios de comunicación es tan potente que está anulándose la capacidad primaria de razonamiento que deberíamos de tener nosotros. De modo que si yo consigo un titular sensacionalista, yo sé que voy a acudir directamente a tu emoción, o bien de felicidad o bien de indignación, y he conseguido anular tu parte racional. ¿Por qué? Porque he ido directamente a la emoción. ¿No? Esto ya lo sabían los romanos. Cuando en el año 80 el emperador Tito inaugura el Coliseo, lo hace porque, en primer lugar, consigue acabar la obra, ¿vale? Pero lo hace porque en el 79 había estallado el Vesubio y se había llevado por delante Pompeya y el Culano, y en el 80 un incendio asola un tercio de Roma, y
y encima una plaga, creemos que era la peste, se carga la otra parte. Entonces Tito ve que su reinado estaba a punto de claudicar y decide inaugurar el Coliseo, acelera la finalización del mismo y lo inaugura. Y da 100 días con sus mañanas y tardes de espectáculo gratuito para todo el pueblo de Roma. Y todos los días en los sótanos del Coliseo se hacían 1000 hogazas de pan y se repartían en los descansos a todo el público. A partir de ahí, cuando terminaron los espectáculos, el reinado de Tito permaneció sin ningún problema porque sabía que se había ganado al público a base de dos cosas muy sencillas, que es pan y circo, ¿no? Bueno, pues en el siglo XXI el pensamiento crítico tiene que estar teledirigido para darnos cuenta de que si no utilizamos esa capacidad de análisis de la realidad, al final se impone el circo y estás constantemente en una dinámica de entretenimiento que hace que no estés atento a lo que realmente hay de fondo. De ahí mi insistencia, ¿no?, mucho en que intentemos educar a la gente desde una perspectiva con un foco de apertura ancha, porque si olvidamos el contexto, al final, cuando descontextualizas, estás olvidando la verdad y la realidad. Muy bien. Hemos podido ver que las decisiones son un factor muy importante en nuestras vidas, definen muchos elementos, ¿no? También hemos hablado que hay decisiones que son frecuentes y no son frecuentes. Las decisiones que podamos tomar hoy nos pueden afectar en el día de mañana. Las decisiones que tomemos hoy en un proyecto no siempre van a ser certeras, pero sí, si hay fracasos, si hay elementos en los cuales tropezamos, estos van a ser siempre un impulso. Por eso les decía, más se aprende de los fracasos que de los éxitos, porque ahí tú analizas en qué punto has cometido un error y evitar cometer ese error nuevamente, para no seguir como la canción que dice tropecé de nuevo con la misma piedra, para evitar ese tipo de situaciones. Y las decisiones, hay tipos de decisiones, ¿no? Acá podemos ver dos tipos, más adelante les voy a presentar otros 4 tipos de decisiones. Hay las decisiones programadas, rutinarias o intrascendentes, y hay las decisiones no programadas. Las decisiones programadas o rutinarias o intrascendentes son, como dice, se programan, son repetitivas, son rutinarias, en la medida en que se va a desarrollar un método único para manejarlas. Es decir, estas decisiones no son impactantes. Perdón, ay, perdón, no. Ay, cierto, no estoy presentando las diapositivas. Correcto, voy a compartir. Bueno, hablábamos de las decisiones, que hay tipos de decisiones, más adelante les voy a presentar otras. Aquí vemos las decisiones programadas, rutinarias o intrascendentes y las decisiones no programadas. Les decía, las decisiones programadas, rutinarias o intrascendentes son, como dicen su nombre, programadas en la medida que son repetitivas y rutinarias. Tengo a alguien que se añadió a la clase. Que ya sabemos cómo manejarlas, la decisión de qué zapato te vas a poner, qué medio de transporte vas a tomar, qué vas a comer en el día, qué vas a desayunar. Es decir, ya está bien estructurado, no es necesario pasarse el tiempo de analizar, de trabajarlo, de ver qué gastos vas a hacer. Ya es algo que está programada, hay decisiones que se puede tomar con guías, que ya tienen su método, que no es necesario que tengas que analizar tanto para hacerlo, ¿no? Hasta ya tienes programado en tu mente
pasos de qué vas a hacer, cómo vas a hacerlo. Ahí me ha pasado esto, normalmente sucede, si hay trancadera, sabemos que siempre hay trancadera y hay horas pico, entonces ya sabemos qué decisión vamos a tomar, qué ruta vamos a tomar. Entonces ahí no se necesita tanta disciplina. Además, no son decisiones que se pueden tomar, no al azar, pero ya tenemos esa programación un tanto mental. Sin embargo, los otros tipos de decisión, que son las decisiones no programadas, aquí les puse un ejemplo. La reestructuración de un departamento por una inflación económica que atraviesa el país. Son decisiones que no las habías tenido plasmadas, no estaban en tu o sea, no las percibías, no las veías venir. Ejemplo, que se va a usar siempre, COVID. Y hasta en la exposición del Hospital del Este y el Oeste indicaron, nadie se esperaba una pandemia de esa magnitud, con ese grado de contagios, con ese grado de personas en terapia intensiva. ¿Quién se iba a imaginar en su vida que iba a suceder algo así? Estaba en la ciencia ficción, todos encerrados en sus casas, con mascarillas, con protección. En Japón, antes de la pandemia, era el lugar donde usaban mascarillas por la contaminación que existe. Pero ¿quién se imaginaba que íbamos a llegar a eso? Que íbamos a desinfectar todo antes de entrar a la casa, que no sirve de alcohol o de amonio cuaternario u otro tipo de desinfectante. ¿Quién se iba a imaginar que iba a haber pediluvios, cámaras de desinfección, que iban a controlar el ingreso a establecimientos por orden de carnet para evitar el contagio masivo? Nadie. Entonces, ¿quién iba a imaginar que se tendría que cerrar y optar por otros modelos de negocio y adaptarse a los cambios que estaba generando esta nueva enfermedad que estaba llegando muy rápido a todos los continentes? Tenías que tomar una decisión que no habías programado, que no habías contemplado en la elaboración de tu proyecto. Entonces, son situaciones que pasan, que no las veías venir, o sea, nadie se esperaba. En su momento, el COVID. Más después, en otros años, no, en los siglos venideros, en años que vengan, ¿qué va a suceder? Hay estudios y algunos que tal vez han leído alguna vez conspiraciones, otro tipo de textos, ¿cómo se llaman? Proyecciones. Hay hasta un manual para sobrevivir a un ataque zombie. ¿Qué elementos debes tener? Hay otros que hablan sobre el fin del mundo. La humanidad se va a acabar, como estamos devorando el sistema. Os indican que Marte era un planeta y las personas que habitaban lo destruyeron y se vinieron a la Tierra y vamos a destruir esto y vamos a ir a otro planeta. Entonces son teorías, ¿no? Pero nadie en ese momento, digamos, si bien hay las cosas que les digo son ciencia ficción, el COVID era ciencia ficción. Ahora ya sabemos que cuando exista otra enfermedad, otro tipo de virus que empiece a propagarse, tenemos que ser disciplinados y tenemos que ahora adoptar la nueva cultura de reacomodarnos, reinventarnos a los cambios constantes que tiene nuestra sociedad, nuestro planeta, el ser humano. El entorno va a estar en constante cambio y el cambio es más acelerado que hace muchos años. El Internet se creó hace tantos años, la globalización llegó y los cambios empezaron a acelerarse. Que aquí llegue la televisión último modelo en el año 80, era pues esperar un año, 2 años, o sea, si aquí llegaba la televisión, en un hipotético caso, no vamos a hablar cronológicamente. Digamos que en los 60, 70 ya hubo la televisión en Estados Unidos, aquí recién llegó en los 80. Había ese lapso de tiempo bastante amplio entre las tecnologías y los avances de otros países que tardaban en llegar a un país como el nuestro.
Entonces, ahora es más rápido. Nos vamos enterando cuáles son los cambios, cuáles son las nuevas tendencias, qué nuevos inventos hay, qué nuevas proyecciones hay, qué pronósticos está generándose a nivel mundial. Ya sabemos cuál es la situación económica de otros países. Las noticias tardaban en llegar, hoy llega en ese momento. Cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, nos enteramos rápidamente. Cuando hubo la explosión de este almacén creo que era de pirotecnia en Beirut, nos enteramos rápidamente, veíamos las imágenes. Cuando hubo la explosión del volcán Tonga cerca de Australia, nos enteramos rápidamente. Entonces, ya los países estaban alerta de que podía llegar un tsunami a las costas del Pacífico. Entonces, son situaciones que van cambiando y el movimiento es más acelerado de este mundo y las cosas empiezan a suceder tan rápido, los cambios llegan. Entonces, uno empieza a tener que adaptarse más fácilmente para poder tomar decisiones no programadas, que se toman, digamos, a veces que llegan con mucha brusquedad y uno siente, ¿no? Que ese momento ha pasado por alto algún punto, pero a veces no es así. A veces no es que te has equivocado y te olvidaste analizar algo, es que llegó algo inesperado que no planeaste, no se pudo ver, pero porque no era percibible. Hay otro tipo de decisiones, la que más se repite en todos los libros es de rutina, emergencia, estratégicas y operativas. Estas son las que más me interesan. Las de emergencia son en situaciones precedentes, se toman decisiones en el momento de incertidumbre de los eventos y pueden tomar mayor parte del tiempo de un gerente, de un dueño, de un empresario, porque, por ejemplo, una situación de emergencia, hay, por alguna razón, la planta se encuentra camino por Avenida Chapare, o una es la avenida, se acaba la otra paralela del Chapare, y hubo un bloqueo por una situación X del colegio tantos, los padres bloquearon y no hay accesos a la planta. Entonces, una decisión de emergencia que va a tomar un poquito más de tiempo para el gerente es para ver, doy tolerancia a los trabajadores, porque es algo que no pasó de emergencia, u otro tipo de emergencia, hubo un incendio en la planta, en la institución, y se perdieron papeles y se perdió documentación. Hubo, aquí era o era en La Paz, no recuerdo, pero hubo una situación de emergencia muy delicada. Hubo un incendio donde se perdió papeles y eran papeles de propiedades y eran papeles antiguos, entonces, no tan antiguos, pero eran papeles que estaban almacenados y eran muy importantes. Entonces, ahí se tomó una decisión de emergencia de cómo se iba a recuperar, cómo se iba a regularizar la situación, porque fue un accidente que pasó. Entonces, le tomó más tiempo al que estaba en ese entonces en esa institución pública. No me acuerdo si era la Contraloría, Derechos Reales aquí en Cochabamba o en La Paz, no me acuerdo, pero hubo un incendio donde se perdió documentación muy importante y el jefe tuvo que tomar decisiones, si bien no rápidas, que tengan una solución para que la población no se alce molesta ante el perjuicio que era para ellos. Estratégicas, estratégicas. Bueno, quiere decir que tú en algún momento vas a tener que dividir tus decisiones en cuanto a las metas, a los objetivos, en cuanto al plan estratégico que tienes. Es un tipo de decisión muy exigente. ¿Por qué? Porque ahí tú defines qué tareas tienen que realizarse, cuáles son importantes, cuáles son de mayor efecto en el proyecto, en la organización, en base a los objetivos, a las metas, a los planes que se han trazado, ¿no? Cuáles se tienen que realizar con urgencia, cuáles pueden tener un tiempo de espera, cuáles se van a realizar posteriormente a las tareas primarias. Entonces son decisiones que el gerente tiene que analizar muy bien
en base a las importancias y prioridades que tiene la organización, que tiene la empresa, que tiene el proyecto. Las operativas, estas de acá. Las operativas son necesarias para la operación de la organización porque van a involucrar a que tú, con tus acciones, con tus decisiones, no afectes a la gente. Ejemplo, reducir personal. Es una decisión operativa. O contratar más personal. Despedir. ¿Por qué vas a despedir? ¿No vas a afectar a tu proceso? Realmente hay mucha gente. Contratación. ¿Cuánto voy a contratar? Porque el contratar afecta a tus estados, a tu balance, al flujo de dinero que hay en la empresa, en el proyecto, porque tienes que pagar un sueldo. Esa persona tiene que vivir de algo, tienes que cubrir los aspectos, los puntos que te pide el Ministerio de Trabajo, brindar AFPs, el finiquito, cuando una vez que termine el tipo de contrato y termine su servicio, también, aparte del sueldo, el seguro de salud que brindes a esta persona. Entonces, es un manejo muy delicado, bien sensible la parte operativa, porque trabajas con personas. Si vas a despedir, hay que saber hasta cómo despedir, porque las personas se molestan, puede haber juicios, tienes que cumplir tus deberes de dar un finiquito, también tienes que pagar por si acaso cuando contratas, dependiendo del tiempo de trabajo, el aguinaldo. Y ahora están proyectando un segundo aguinaldo y se han comprometido los de la COP, creo. Le han dicho, estamos viendo que ha aumentado la producción en el país y va a haber segundo aguinaldo, se habían comprometido. Entonces, son temas muy delicados. Un líder de este tipo de organizaciones no puede comprometerse y decir y tomar una decisión como si fuera suya. Entonces, son decisiones muy delicadas que los líderes, las personas que están a cargo de los proyectos, tienen que tomarlo con delicadeza, con mucho análisis, con perspectiva, con tacto y también respaldada. A nadie le gusta ser despedido, a nadie le gusta despedir. Es bastante triste hablar sobre ese tema, porque las personas, sobre todo la gente, cuando es afectada, tienen diferentes reacciones, ¿no? Etapas de la toma de decisiones. Para tomar decisiones, esto es una sugerencia. Hay autores que sugieren etapas para tomar estas decisiones. Uno de ellos menciona que se puede definir el propósito, es decir, qué es exactamente lo que se debe decidir. Sugiere listar las opciones disponibles, cuáles son las opciones alternativas. Sugiere también evaluar las opciones, cuáles son los pros y los contras de cada decisión, de cada alternativa. Luego sugiere escoger entre las opciones disponibles cuál es la mejor, cuál te conviene. Y luego convertir la opción seleccionada en acción, es decir, lo que vayas a decidir, lo ejecutas. Hay modelos para la toma de decisiones, hay modelo racional, modelo de satisfacción, modelo de selección y modelo psicológico. El modelo racional considera que el comportamiento del ser humano se construye con las ideas que las personas tienen, ya sea en base a cálculos, en base a adaptaciones, en base a tipo de pensamientos, consistencia de sus valores, la moral, la ética, tal vez tengan ciertos pensamientos restrictivos, es decir, tal vez la persona tiene metas, lo empieza a analizar. No es una decisión emocional, sino que empieza a analizar, empieza a ver los factores involucrados, no a ver punto por punto de manera consciente y lógica, sacando lo emocional de lado, viendo si la decisión va a afectar a las metas, a los objetivos, si es fundamental, funcional, si genera algún tipo de utilidad,
etcétera. Entonces, uno en el modelo racional empieza a ver que no es elegir alternativas por elegir, sino que ve la función de la decisión y si va a haber una retribución en vez de un perjuicio. Bueno, para tomar decisiones en el modelo racional, hay autores que te sugieren estos pasos para tomar una decisión de manera racional, por así decirlo, en base a lo que sugiere el autor. El primer paso, definir el problema, identificar los criterios de decisión. Luego, distribuir ponderaciones a los criterios, desarrollar las alternativas, evaluar las alternativas y seleccionar la mejor alternativa. Este es un modelo, ¿no? Para tomar decisiones. Algunos son muy procedimentales y hacen esto paso por paso. No hay problema, no hay receta secreta. El otro es el modelo de satisfacción. Las personas seleccionan la primera alternativa disponible que se mueve hacia sus metas. Es decir, las personas ven que esa decisión le va a ayudar a completar la meta, el objetivo trazado. Entonces se siente que va a estar satisfecho con esto. Considera que las personas cuando toman este tipo de modelo de decisión por satisfacción van a evitar nuevas alternativas o alternativas inciertas que no le generen cierta comodidad, cierto estado de tranquilidad. Entonces, en vez de confiar en las reglas, o sea, perdón, en vez de confiar en la incertidumbre, en cosas que le generen malestar, al tomar este tipo de modelo de decisión, van a buscar hasta tal vez ser muy reglistas y van a buscar que a otros les haya ido bien para que ellos también se sientan tranquilos, satisfechos, seguros. Modelo de selección indica que las personas, por si acaso las personas y las instituciones tienen metas conflictivas, lo que les lleva a decidir entre las políticas que, ay, estoy adivinando, las personas y el modelo de selección indica que las personas y las instituciones tienen metas conflictivas, lo que las lleva a decidir entre las políticas que contienen varias mezclas de conflictos. ¿A qué se refiere esto? Hay este modelo de selección, también algunos autores lo llaman modelo de comparaciones sucesivas limitadas, por si acaso. Afirma que las personas ya y las instituciones tienen metas conflictivas, lo que les lleva a decidir entre las políticas que contienen. En base a términos, elementos, porque las instituciones están conformadas por personas y personas que tienen diferentes criterios, diferentes perspectivas, donde va a haber más de una opinión, más de una sugerencia. Lo único bueno de esto, desde mi perspectiva en el modelo de selección, es que las personas, una vez que entran en este conflicto de oposición de ideas, llegan a un consenso, tarde o temprano, llegan a un consenso en la cual ambas partes, al momento de tomar decisión, están satisfechas. ¿Por qué? Porque son diferentes ideas, diferentes criterios, ¿no? Y también se basan en cuanto al beneficio y al fin que tiene el proyecto. Por ejemplo, aquí entran las negociaciones, ¿ya? Uno selecciona qué le beneficia, qué no le beneficia, cómo congeniar. Entonces aquí llegan las negociaciones para tomar una decisión. ¿Qué puedes dar y qué te pueden dar? En base también a lo que enmarca, no solamente las políticas en una institución, también hay empresas que difunden mucho la visión, la misión y políticas de comportamiento y también valores de la institución. Entonces, si la persona está identificada con estos elementos, ya es un poco más fácil de negociar y llegar a un consenso. Modelo psicológico. Las personas seleccionan metas, pero difieren en cuanto a la recopilación y evalúan la información. Es decir, todas aquellas personas que toman decisiones en... ¿Se ha cerrado el este? Ah, no, está bien.
Denme un minutito, creo que se ha cerrado. No, está bien la otra sala. Ya, muy bien. Las personas que toman decisiones según el modelo psicológico, ya, no van a tomar mucho, no van a tomar en cuenta la recopilación y evaluación de información en, en, con arraigo como el modelo racional, ¿ya? Esas personas que toman este tipo de decisiones son pensadores, piensan pero de manera sistemática, es decir, van a poner en orden su percepción. Para ellos vale más la percepción que tienen. Y también, si bien evalúan información, la percepción hace que la decisión sea muy diferente cuando usas un modelo racional. Es muy diferente un modelo racional. Porque las personas que toman decisiones en base a este modelo, siempre, si bien van a evaluar, son muy intuitivos. Son personas que usan mucho su intuición y le dan peso a su perspectiva, a su posición. Entonces, ellos recién deciden por algo, seleccionan sus metas en base a su percepción y a la parte intuitiva que les guía a ellos. Responsabilidad significa habilidad para responder. Aquí mucho tiene que ver la proactividad, ¿ya? Aquí tú decides y actúas. Cuando uno se limita a que las cosas pasen sin decidir, sin actuar, está teniendo una posición muy reactiva, muy pasiva. Cuando uno no tiene esa habilidad de decidir, esa habilidad de responder, toma una posición pasiva. Y la posición pasiva es muy, repercute mucho. Si bien tomas la decisión de buscar el camino más fácil para evitarte el estrés, has tomado un tipo de decisión y has tenido una habilidad rápida de responder. Sin embargo, si te quedas en una posición en la cual vas a estar tranquilo, piensas que las cosas se van a arreglar por sí solas, empiezas a tener una situación muy conflictiva en tu futuro. Entonces, las personas que son así reactivas, que esperan a que todo se solucione por milagro, muy pronto van a actuar solamente en base a lo que está sucediendo en ese momento. No van a poder prever nada, absolutamente nada. Entonces, de esta manera, las decisiones te piden forzosamente que analices la situación, siempre que busques otras alternativas para poder actuar. Aquí, por ejemplo, vemos la imagen, es una persona que tiene muchas opciones y no sabe por cuál decidir. Las decisiones pueden ser torcidas, pueden ser directas, pueden tener subidas y bajadas. Entonces, cuando uno es proactivo, cuando uno es bastante despierto, empieza a haber múltiples alternativas. Cualquier cosa que sea lo que suceda, familiar, organizacional, no es difícil para él reconocer y más bien es más fácil, ¿no? Encontrar alternativas cuando uno es proactivo, despierto. Para ellos ya es más familiar reconocer las cosas que pueden suceder a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a dejarlo acá. Mañana vamos a empezar con actividades. Es domingo, vamos a recuperar la clase del lunes y del martes este domingo y el siguiente. Vamos a parar aquí. Vamos a detener la grabación y vamos a hablar del tema de los grupos y la decisión que he tomado respecto al trabajo final y a lo que ustedes van a hacer. Como saben, el curso se amplió, hay nuevos inscritos, hay más estudiantes, no es la misma cantidad que yo calculé a un inicio porque yo tenía una cantidad de estudiantes y en base a eso hizo los grupos, pero a lo largo del tiempo hemos visto que más gente se ha ido incorporando y se incorporó el día de ayer y me escribió también cuáles han sido las causas porque estaban ingresando recién. Denme un momento, por favor. Ayer tenía 2 personas que no han conseguido grupo, pero una consiguió después y luego me apareció una señorita y luego un joven.
Creo que en total tengo 3 personas, incluyendo, no sé, Manuel o Samuel fue el que consiguió grupo. ¿Quién de los dos consiguió grupo? ¿Manuel Flores o Elías Samuel? ¿Están en la clase? Yo no conseguí grupo aún, Inge. Manuel. Ya, Manuel no has conseguido todavía. Muy bien. ¿Habían otras personas más? ¿Quiénes no han conseguido grupo? Todos tienen grupo, a nadie le falta. Luego no me indique Inge, me falta. Ah, ya, Bismar, otra persona. ¿Quién más no tiene grupo? Hablen ahora, por favor, porque si después de la clase me van a decir, Inge, yo no tengo grupo, esa ya es responsabilidad de ustedes. ¿Alguien más no tiene grupo? Jessica Carmen López. Ya van 3. ¿Quién más? Muy bien. Tengo 3 personas que no tienen grupo. ¿A alguien le falta gente? ¿Todos están completos? ¿Nadie ha desertado? Inge, mi grupo era el que podía confirmar de unas personas, entonces somos 6 personas, tal vez se podrían incluir. Muchas gracias, Fabiola, por la proactividad y la disponibilidad. ¿Me puedes pasar tu número al chat, por favor? Porque los compañeros se encuentran en la otra sala. Manuel, Bismar y Jessica, por favor, se van a comunicar con Fabiola Arias. Ahorita les voy a pasar su número. Un recordatorio para todos los grupos y los líderes de grupo y para los integrantes y estudiantes presentes. Todos deben trabajar. Todos deben trabajar. Voy a mantener los grupos, ¿ok? Voy a mantener los grupos para no generar más revuelo porque he visto los trabajos, me han gustado. Entonces, todos deben trabajar. Quien no trabaje no puede tener nota a costa de sus compañeros. Por lo tanto, Manuel, Bismar, Jessica, esto también tienen que ponerse la camiseta por su grupo, ya por su equipo de trabajo. Todos van a dar su aporte. Y los líderes de grupo son los encargados de brindarme un informe en los trabajos, en el trabajo final sobre todo, si alguien no ha dado su aporte, si ha generado demasiada ausencia. Tomemos en cuenta que estamos en una situación donde nuestros familiares también están con COVID, hay gente que está muy delicada de salud, yo también lo he pasado. Entonces, si bien hay situaciones delicadas, también demos nuestro propio esfuerzo. Nos daremos un espacio, hay espacios para trabajar. En la vida es lo mismo, en los proyectos va a haber lo mismo, va a haber una situación personal familiar que tal vez nos va a impedir seguir con el proyecto, pero hay que tratar de equilibrar y dar nuestro grano y repartirnos, dividirnos, distribuirnos, organizarnos para que también nuestro rendimiento académico y profesional no se vea desgastado. No hay que dejar las cosas de lado por otra situación, hay que saber equilibrar. Entonces, estoy pasando al chat número 1, el número de Fabiola. Muchas gracias, Fabiola, por tu disposición. Todos, por favor, trabajen, ¿ya? Den su granito de arena. El día de mañana les voy a dar ya las directrices del trabajo, los puntos que tienen que llenar y poco a poco, con el tiempo, les voy a ir dando el formato de cada punto, cómo tienen que llenar, qué tienen que escribir, cómo tienen que escribir, cómo tienen que redactar el proyecto. ¿Correcto? Muy bien, ya he pasado el número al chat. Manuel, Bisma, Jessica, por favor, comuníquense lo más pronto, si es mejor ahora, con Fabiola. Y nos vemos el día de mañana a las 8:15 de la mañana. Este domingo y el siguiente domingo vamos a hacer el esfuerzo de pasar en la mañana para completar la clase de lunes y del martes que no pudimos pasar. Bueno, que tengan buena noche, pasen un buen sábado en lo que resta y nos vemos el día de mañana. No se olviden el TikTok mañana a las 12:45. Voy a habilitar, ni bien termine la clase, un espacio en el Classroom, en el tablón de tareas, para que puedan subir los links de los TikToks y así yo pueda hacer un seguimiento. 12:45 se premia al grupo ganador. Buenas noches. Inge, disculpe, una consulta quería hacerle antes de que termine la clase. ¿Sí, Joaquín?
Quería preguntarle, ingeniera, sobre los parciales, bueno, como ya nos dio fechas, ¿no? Para que vayamos preparándonos. Quería preguntarle, Inge, si es que los exámenes que vamos a dar van a ser, yo me imagino que va a ser más que nada teórico, ¿no? O va a haber ejercicios, algún tipo de ejercicio No práctico, ¿no? hemos hecho ejercicios todavía. Cuando hagamos ejercicios y les dé ejercicios y avancemos ejercicios, vamos a dar. Ahora es teórico, todo es teórico. Para primer parcial, digamos, sería Para el más. primer parcial va a ser teórico y también situacional para ver el análisis que ustedes tengan en base a Ah, la teoría que hemos llevado. entonces, segundo parcial es más que nada ya algún tipo de ejercicio, tal vez. Va a haber ejercicios de demanda y oferta, cálculo de productividad. eh, Va a haber también, para el segundo parcial hay un cálculo para tomar decisión de opciones de ubicación en base a proveedores sencillos, no son complicados. Entonces, van a hacer ejercicios ya para el segundo parcial. Ahora es teórico. La primera parte es teórica. Ah, ya está bien, Inge. Entonces leemos más que nada de las diapositivas y como nos dijo, buscamos varios libros, ¿no? De varias fuentes, podría ser. Pueden buscar varias fuentes, pueden volver a ver las grabaciones. Ay, los videos, voy a volver a subir los videos para poder fortalecer el criterio que deben formar cada uno de ustedes. Lo que a mí no me gusta, ya como ingeniera, es enmarcar al estudiante eh, solamente con un autor y también con términos. Es decir, tienen que hacer esto, 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 esto. No, porque los estoy encerrando. Desde mi punto de vista, es encerrar el ingenio, por eso somos ingenieros, encerrar la creatividad, la capacidad de análisis, de adaptación y creación que tiene cada uno. Porque en el trabajo, cuando ustedes trabajen, nadie les va a decir, así tienes que hacer tu trabajo, es automático. No, en el trabajo les va, y cuando abran sus empresas, es toma de decisiones, análisis, uno se tiene que mover. Entonces uno ya empieza a moverse en el mar de oportunidades, en el mar de conceptos y tiene que agarrar nuevos conocimientos. Entonces yo no los enmarco por eso en algo rígido. Quiero que ustedes se vayan moviendo. Yo les voy a subir los videos, las grabaciones también les voy a subir para que las vuelvan a escuchar, para que comparen con sus apuntes y también formen su propio pensamiento y también, digamos, si bien va a ser en base a las diapositivas, ojo, va a ser en base a las diapositivas a lo que he estado explicando el examen, por eso también estoy subiendo las grabaciones para que vuelvan a revisar y tomen apuntes, ¿no? El examen, va a ser en base a eso, teórico, solo teoría, y va a haber alguno que otro análisis de casos. Eh, Estoy viendo tal vez la posibilidad de poner un árbol de problemas y ustedes definan, ¿no? ¿Cuál es causa y cuál es efecto? Entonces, más o menos así va a ser el examen. No va a ser muy, o sea, no va a haber ejercicios todavía. Para el segundo parcial sí va a haber ejercicios, así que tráiganse su calculadora para el segundo parcial, una básica, y ahí nos vamos a ver ya haciendo cálculos y resultados. Está bien, Inge, gracias. Ingeniera, buenas noches, una consultita. ¿Sí, Roger? ¿Había algún formulario que llenar, ingeniera? Perdón. Voy a pasar al WhatsApp Ya, nuevamente. está bien, gracias, ingeniera. Zuleima, ¿no tienes? ¿Qué pasó? Hace rato he preguntado, ¿por qué la hora? Ha pasado como 5 o 7 minutos de lo que he respondido. Perdón, es que estaba en el hospital y estoy ahorita de ir a mi casa y me desconecté un momento y no escuché. Ya, Zuleima, Fabiola, ¿cuántos tienes con estas personas más, las 3 personas? ¿Cuántos ya son en tu grupo, Fabiola? 8 personas, pero solo me hablaron 2. Ya. El resto, ¿quiénes te han hablado, Fabiola? Me habló Bismarck y Manuel. Muy bien. Jessica, contáctate con Fabiola, por favor.
Zuleima con Fabiola, pero trabajen, Fabiola y Zuleima trabajen, ¿ok? Perdón, Jessica y Zuleima, lo siento, Fabiola, muchas mil disculpas, me he confundido al leer los nombres. Jessica López y Zuleima Guayúa, así se debe pronunciar, ¿no? Ambas señoritas, por favor, trabajen con Fabiola. Si están entrando a su grupo y ella está en la disposición también de aceptar, trabajen, tienen que comprometerse. La nota no es gratis. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda? Inge, buenas noches. Respecto al TikTok, ¿lo va a premiar el que tiene mayor cantidad de likes, o es el que tiene mejor creatividad, digamos? Likes. En eso hemos quedado la primera clase y es lo que dije. Likes. Está Obviamente bien. el que tiene más likes es porque ha sabido usar su creatividad, tal vez sonidos de fondo que son de tendencia, es manejar, ¿no? Eso. Entonces, el de más likes, porque necesito un número para poder premiar. De todas formas, voy a pensar si puedo premiar al resto. Quiero ver nomás sus trabajos, ¿ya? Sus trabajos quiero ver cómo andan, cómo han desarrollado, ¿ya? De todas formas, rájense, ¿ok? Vean cómo van a difundir sus enlaces. Voy a habilitar en este momento en el Classroom para que me puedan poner sus links de los TikToks y yo pueda hacer un seguimiento. Y con eso nos vemos mañana 8:15 de la mañana. Puntualidad, por favor, solo 5 minutos de tolerancia y voy a tomar lista.